Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y este domingo, el 14 de junio, empezamos a hacer culto a la 1 p.m. en el 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y traen su tapabocas con ustedes. Y vamos a guardarnos a estar alejados 6 pies de cada uno, para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama En los tiempos que vivimos. Los tiempos que vivimos son tiempos de urgencias en muchos sentidos. Tiempos en que se requiere de nosotros que andemos en verdadera conformidad con la palabra del Evangelio. Estamos rodeados de malos ejemplos, malas costumbres, malos modelos, no solo a nombre del mundo y su sistema, sino también a nombre del Evangelio y de la Iglesia de Cristo. Muchos son los que han equivocado el camino, los que han torcido las Escrituras para su propia perdición. El segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Muchos los que han decidido servir a sus apetitos carnales y deseos de grandeza, aprovechándose de la confianza en ingenuidad de los creyentes. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y el 19. Muchos son los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías capítulo 5 versículo 20. Lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Parecía que la sal ha perdido su sabor. El libro de Lucas capítulo 14 versículo 34. Y la lámpara luce debilidad ante la pesada oscuridad, tanto que apenas su luz con gran dificultad logra rasgar algo en su espeso y negro velo. Pero todavía la palabra profética ha de tener su pleno y perfecto cumplimiento. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías capítulo 9 versículo 1 y el 2. Aunque la tormenta ruge con fuerza y muchos duermen, inclusive arrulados por su maligno sonido y complaciéndose en su destable ventisca. No obstante, la luz prevalecería finalmente y la verdad triunfaría. El Evangelio sería engrandecido y el Señor Dios Todopoderoso establecería su justicia en la tierra. Así lo expresó el profeta Isaías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentimiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traería justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humere. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperan su ley. Isaías capítulo 42 versículo 1 hasta el 4. Dios siempre ha contado en todas las generaciones con hombres a su servicio, quienes con toda propiedad han sido llamados siervos de Dios. Aún en el día de hoy el Señor cuenta con un ejército de hombres y mujeres
que son sus siervos, pero el Señor Jesucristo es el siervo de Dios, más excelente entre los excelentes. Él es el perfecto siervo del Señor, no porque algunos así lo consideren, sino porque Dios mismo así lo dijo. He aquí mi siervo, servicio duro y difícil, el que tuvo que llevar a cabo, heredor de los hombres, no el de sus palabras y enseñanzas sin igual, no el de caminar de aldea en aldea, interesándose en los pobres y enfermos de cada lugar, no el de reunir cada día con unos y otros para responder a sus inquietudes y brindar una palabra de consejo, sino aquel servicio por el cual tuvo que presentar sus mejillas al punto de los desalmados, su rostro a los imputos de los irreverentes, sus espaldas al desgradador, látigo romano, y su cuerpo a los verdugos, para que fuese traspasado. Y sin embargo Dios dijo: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Le estuvo ante sus enemigos, estuvo en las agonías de la muerte sobre aquella cruz. Le sostuvo en alto ante toda la ruinidad humana. Le sostuvo en victoria cuando descendió al sepulcro. Le sostuvo por su espíritu cuando le levantó de entre los muertos. Le sostuvo con mano firme cuando le exaltó hasta lo sumo, otorgándole un nombre que es sobre todo nombre, y sentándole a su diestra en las alturas, para que ante él se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 9 hasta el 11. A considerar el sello tan sublime con el cual el Señor Jesucristo coronó su servicio a Dios, entregando su vida a la cruz, nos debería avergonzar la ligereza y superficialidad de nuestro propio servicio. Cristianos nos debería cuanto menos indicar de chocante pedantera con que muchos se refieren a las gloriosas verdades del Evangelio. Nos debería inquietar el que los falsos apóstoles y pseudo profetas de nuestro tiempo causen tanto daño a la causa del Evangelio. Debemos pedir a nuestro Padre Dios que nos ayude a valorar y a entender mejor la obra que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz. El evento más grande de todos los tiempos fue la crucifixión del Señor Jesucristo. Las verdades más profundas y trascendentes del Evangelio están contenidas en la cruz de Cristo. El glorioso poder de Dios fluye libre hacia los corazones de los hombres solo cuando estos comienzan a entender la obra que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, por lo que Él completamente detestable el espectáculo que ofrecen muchos pseudo predicadores del Evangelio, una continua cháchara sobre dudas, dinero, ofrendas y pactos, como si ese fuera el asunto central del mensaje. Cristianos aprovechadores que se van del nombre del Señor Jesucristo para obtener beneficios personales sin vergüenzas, desleales, que son la viva imagen de aquellos que descubrió Zacarías, hombres que matan las ovejas del Señor sin sentir culpabilidad. Algunas demás dicen
Bendito sea el Señor, porque enriquecido. Zacarías capítulo 11 versículo 5. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que como advirtió Pablo a Timoteo, toman la piedad como fuente de ganancia, pero la obra gloriosa del Señor Jesucristo no tiene que ver con dinero. Tu dinero perezca contigo, le dijeron los apóstoles al hombre que intentó igualar el obra del Espíritu Santo con el poder del dinero. El libro de Hechos capítulo 8 versículo 18 hasta 21. Aunque Dios promete suplir y proveer para nuestras necesidades cotidianas, sin embargo, es una degeneración reducir la poderosa obra de Cristo a favor de los pecadores al campo financiero. Es una perversión hacia del materialismo y la solvencia económica, el fin principal del Evangelio para con los hombres, porque antes que prósperos, Dios desea que los hombres sean santos, que han deniado. Dios desea que su pueblo sea poderoso en el Espíritu Santo, antes que admirarlo por su fino vestir y elegante apariencia. Dios desea que el cristiano sea reconocido por su humildad y semejanza de carácter con Cristo Jesús. Mientras que muchos creyentes viven en su mirada puesta en el cantante que más suena, la película más taquillera de la temporada, las tendencias de la moda actual, el culto de la apariencia del cuerpo, lo que promete el gobernante del turno, y mientras que otros tantos viven con sus pensamientos absurdos en amenazas y problemas de la vida diaria, ocupados y dedicados a la tarea de asegurarse el presente y el futuro en lo económico, y mientras que otros más están desalientados y resignados a continuar con su vida como mejor puedan a todos. Ellos Dios dice mi escogido, porque no mira mejor el escogido de Dios a nuestro Señor Jesucristo. ¿No es acaso Él el más hermoso de los hijos de los hombres? Libro de Salmos, capítulo 45, versículo 2. ¿No es 1000 veces mejor escuchar sus palabras antes que las de cualquier otro? La gracia se derramó en sus labios, escribió el salmista, y sus palabras son palabras de vida eterna, dijo aquel conocido discípulo. Dios dice, he aquí mi escogido. No haremos bien en mirarle, a mirarle y a mirarle. Jesucristo es el escogido de Dios, el escogido para llevar a los hombres de las tinieblas a la luz. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El escogido para quitar la muerte y sacar a la luz la vida de la inmortalidad por Evangelio. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. El escogido para conducir el carro triunfal de Dios y anunciar públicamente la derrota de Satanás y sus principados. Colosenses capítulo 2, versículo 15. El escogido para recibir todos los honores de la creación de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 16. El escogido para el Señor, tanto de los vivos como de los muertos, tantos como los vivos como los muertos, Romanos capítulo 14, versículo 9. El escogido para juzgar y justificar o condenar, según sea el caso, a todos y cada uno de los hombres. El libro de Juan capítulo 5, versículo 22. El escogido para alegrarle el corazón de Dios. Él dice,
en quien mi alma tiene contentimiento. Testimonio que Dios hizo público cuando Jesús fue bautizado. Mateo capítulo 3, versículo 17. Y poco antes de su pasión, cuando se transfiguró en el monte delante de sus discípulos. Mateo capítulo 17, versículo 5. Si Dios el Padre haya su contentimiento en la persona de su Hijo eterno Jesús, no debemos nosotros hallar también todo nuestro contentimiento en Jesús. Pero me temo que algunos de nosotros todavía no hemos aprendido a hallar contentimiento en la persona de nuestro Salvador. Me temo que algunos todavía miran más al hombre terrenal que al hombre celestial, que algunos se emocionan más con los hijos de este siglo que con el Hijo eterno de Dios. Me temo que algunos prefieren la compañía de otros antes que la compañía del Salvador. Me temo que el alma de algunos de nosotros se regocija más con los juguetes y distracciones de esta vida que con las estupideces y estupendas virtudes y carismas de nuestro Salvador Jesucristo. Es el escogido de Dios y aquel en quien se alegra y complace. Lo harás el escogido de tu alma. Permitirías que Él sea quien alegre tu alma. He puesto sobre él mi espíritu. No hay poder mayor que el Espíritu de Dios. La creación vino a la existencia porque el Espíritu de Dios estuvo obrando activamente para tal fin. Algunos hombres de la antigüedad vieron proezas y milagros porque el Espíritu de Dios obraba a través de ellos. El Señor Jesucristo realizó su extraordinaria y especialísima obra de testimonio, redención y resurrección por el Espíritu Santo que, como dice nuestro texto, Dios colocó sobre él. El apóstol Pedro dijo: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Libro de Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Nunca persona alguna exhibió tal poder, unción, presencia del Espíritu sobre su vida como reposó y se manifestó sobre la persona del Señor Jesucristo, porque en él se cumplió perfectamente esta palabra profética: he puesto sobre él mi espíritu. Jesucristo no solo es el ungido de ungidos, el ungido del Señor, sino que además es el único cualificado para traer la justicia sobre las naciones. Él traería justicia a las naciones. Las naciones no podían encontrar el camino de la justicia, ni podrían alcanzar los beneficios magníficos de la misma mientras no consientan en reconocer el señorío de Jesucristo. En vano lucharán y se esforzarán, puesto que solo hay uno que puede establecer la justicia en esta tierra: Jesucristo es su nombre. Dicho sea de paso, la principal duda de las naciones no es la duda social, ni la duda para con los desposeídos. La principal deuda no es hacia el hombre mismo, sino para con Dios. Deuda que solo puede ser saldada cuando las personas
reconocen su pecado y sus ofensas para con el Dios Santo y acepten humildes el rescate que pagó Jesucristo al morir en la cruz. Los poderosos de las naciones piensan que podrían burlar la justicia de Dios, pero serían encontrados culpables y serían finalmente castigados. Muchos de los que tenían influencia y poder en las esferas gubernamentales de las naciones serían descaradamente de la justicia de Dios, pero finalmente Dios se riará de ellos, aunque todas las naciones a una se opongan contra Dios y su ungido. El que mora en los cielos se riará. El Señor se burlará de ellos. Libro de Salmos, capítulo 2, versículo 4. No triunfarán los defensores de los derechos de los promiscuos sexuales. No triunfarán los escribos que se dedican al secuestro y a la extorsión. No triunfarán los que promueven la idolatría, la hechicería y el ocultismo. No triunfarán los violentos y los derramadores de sangre. No triunfarán el escéptico y el hombre insolente y altivo. Jesucristo establecería su justicia, aunque todos ellos tengan que ser arrastrados y quebrantados. Cuando el reino del Señor y de su Cristo sea establecido con poder en la tierra, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 43. Pero de los malos hombres, los despreciables, insolentes, los altivos y los arrogantes, todos aquellos que tuvieron en poco al Señor Jesucristo, ninguno de ellos gastará ni un solvo de la bondad de Dios. Él traerá en justicia a las naciones. Las naciones no podrían encontrar el camino de la justicia, ni podrían alcanzar los beneficios magníficos de la misma mientras no consientan en reconocer el señorío de Jesucristo. En vano lucharán y se esforzarán, puesto que solo hay uno que puede establecer la justicia en la tierra. Jesucristo es su nombre. Dicho sea de paso, la principal duda de las naciones no es la duda social, ni la deuda para con los desposeídos. La principal deuda no es hacia el hombre mismo, sino para con Dios. Deuda que solo puede ser saldada cuando las personas reconocen su pecado y sus ofensas para con Él, Dios Santo, y aceptan humildes el rescate que pagó Jesucristo al morir en la cruz. Los poderosos de las naciones piensan que podían burlar la justicia de Dios, pero serían encontrados culpables y serían finalmente castigados. Muchos de los que tienen influencia y poder en las fuerzas gubernamentales de las naciones serían descaradamente de la justicia de Dios, pero finalmente Dios se riará de ellos, aunque todas las naciones a una se opongan contra Dios y su ungido. El que mora en los cielos se riará. El Señor se burlará de ellos. Libro de Salmos, capítulo 2, versículo 4. No triunfarán los defensores de los derechos de los promiscuos sexuales. No triunfarán los escribos que se dedican al secuestro y la extorsión. No triunfarán los que promueven la idolatría, la hechicería y el ocultismo. No triunfarán los violentos y los derramadores de sangre. No triunfarán el escéptico y el hombre insolente y altivo. Jesucristo establecería su justicia, aunque todos ellos tengan que ser arrastrados
y quebrantados, cuando el reino del Señor y de su Cristo sea establecido con poder en la tierra. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Mateo capítulo 5 versículo 43. Pero de los malos hombres, los despreciables y insolentes, los altivos y los arrogantes, todo aquello que tuvieron en poco al Señor Jesucristo, ninguno de ellos gastará ni un sorbo de la bondad de Dios. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humillaré. Una de las glorias del Señor Jesucristo es mostrar su grandeza a favor de los débiles, los pobres y aquellos que tienen pocas fuerzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serían saciados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Siempre hay esperanza si clamamos y esperamos en el Señor. Jesucristo es el aquel quien no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humearé. No tengas tu causa por perdida sin haber esperado en él. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni se desmayará, hasta que establece a la tierra justicia, y las cortes esperan su ley. Solo dos pensamientos más considerar para familias al primero, cuando Dios obra siempre, lo que hace en base a la verdad. Cuando huesca, siempre lo hace según la verdad. Cuando trata con los suyos, siempre lo haces considerando la verdad. Ocultemos la verdad y tendremos penosas consecuencias. Apartémonos de la verdad y perecemos. El apóstol Pablo dijo, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Segundo de Corintios capítulo 13 versículo 8. Segundo, es seguro que nuestro Señor no se detendrá en su propósito tanto para con el mundo como para con nosotros. No nos cansemos tampoco nosotros de insistir hasta que sus obras se perfecten en nuestras vidas. Alabado sea Dios. Tenemos un maravilloso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el siervo escogido de Dios. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que lo que le descubriesen, para que se cumple lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciarán juicio. No entenderá, ni vocerá, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pablito que humilla no pagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperen los gentiles. Libro de Mateo, capítulo 12, versículo 15 hasta 21. No olvidemos que este capítulo está dedicado a presentar las confrontaciones entre Jesús y los grupos religiosos de su tiempo, la cual irá creciendo hasta despertar un espíritu de homicidio en estos hombres malvados. Si somos observadores
ya hemos descubierto cómo Mateo agrupa las historias concernientes Jesús por temas poderosos y podemos ver los temas generales que el apóstol Mateo registró de la siguiente forma: su nacimiento en capítulo 1 hasta el 2, el ministerio de Juan el Bautista, la tentación de Jesús, capítulos 3 y 4, el inicio del ministerio de Jesús, capítulo 4, el sermón del monte, capítulos 5 hasta el 7, la maratón de milagros, capítulos 8 y el 9, la elección de los 12 y las enseñanzas referentes del ministerio que les esperaba, capítulo 10, los mensajeros de Juan el Bautista, los ayeres sobre los incrédulos y la invitación a descansar, capítulo 11, y ahora las confrontaciones entre Jesús y sus enemigos religiosos en capítulo 12. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora voy a hacer una oración que es de bendición para el pueblo de Dios, que Jehová se lo entregó a Aarón Moisés, y es para el pueblo de Dios. Para cada uno de ustedes, mis hermanos. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Tenemos que buscar más de Dios, mis hermanos y hermanas en Cristo, que estamos en los últimos tiempos. Arrepiéntese de los pecados que ustedes han cometido, porque nosotros siempre caemos en pecado y en problemas. Tenemos que arrepentirnos delante de Dios y pedirle perdón y no volver atrás y seguir para adelante y prepararnos, porque somos la novia y el novio Jesucristo viene para buscar su novia. Ustedes están preparados. Tenemos que despertarnos, mi hermano, que Cristo viene pronto. Con esto lo dejo, que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche y una buena amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.